Hola, hola, hola. Vamos a continuar con la lectura de Tótem y Tabú, texto escrito en 1913. Hemos llegado ya a la segunda parte del cuarto capítulo. Este cuarto capítulo, les recuerdo, se llama El retorno del totemismo en la infancia. Ajá. Repito, el retorno del totemismo en la infancia. Para ubicarnos en un contexto histórico, les recuerdo 1913, tiempo aproximado en el cual el doctor Freud entra en un debacle de su relación con el doctor Carl Gustav Jung, que de hecho es mencionado al principio de este texto. Ya abordaremos textos como contribución a la historia del movimiento psicoanalítico en el volumen 14, ahorita estamos en el volumen 13 de las obras edición Amor-Rotu, obras completas de Sigmund Freud. Estamos ahorita entonces en este texto de 1913 en la página ya 110. Han sido 109 páginas de un interesante abordaje del doctor Freud al respecto del totemismo, el sistema totémico y de los tabús. Ajá. Dos fenómenos ubicados en culturas naturales, se dijo, podemos decir también como culturas ancestrales, y por supuesto, dos fenómenos que al doctor Freud, digo, no es una situación azarosa, las relaciona Totem y Tabú con la epidemia de salud mental de su época, la neurosis, tema que he hablado ya muchísimas veces antes de este video. Por supuesto, ahorita no tengo yo, además de mi propio libro, un video específico que hablemos sobre neurosis. Se ha hablado mucho al respecto, por ejemplo, de neurosis obsesiva, en particular con la diversos tabú. Ajá. Hablamos también en este texto de Tótem y Tabú, desde las primeras páginas hasta videos anteriores, sobre las elaboraciones culturales. Hablamos de, ¿cómo se llaman? Cosmologías, no cosmogonías, cosmologías. Ese fue un chiste, anécdota de una noticia. Busquen ustedes en internet, en YouTube, la entrevista de Salvador Dalí con Jacobo Zabludovsky, pero regresando al texto de Freud, eh, las cosmologías mencionadas, se habló del animismo, es decir, atribuir como individuos, como grupos, como cultura, un espíritu a las cosas, un espíritu de la pluma, un espíritu del celular, un espíritu de mi perro, yo tengo espíritu, hay un espíritu más allá, ¿no? A partir del animismo sobrevino la religión, de la religión pasamos a la filosofía y de la filosofía a la ciencia. Y es importante notar lo que sigue. También haciendo referencia a tres ensayos de teoría sexual, no como un desarrollo lineal en el cual comenzamos mal y acabamos bien. Es un desarrollo, digamos, escalonado, un desarrollo que se superpone, un desarrollo como base. Ajá. Es decir, a pesar de que el doctor Freud ha nombrado al menos tres estadios en el desarrollo de las cosmologías, pasando del animismo, la religión y la ciencia. Yo ahorita hice mención de la filosofía como un paso intermedio entre la religión y la ciencia. Esto ha sido una elaboración mía en base al texto que leímos, que creo que fue el capítulo 3. Todo el capítulo 3 habla sobre eh, mm, las cosmologías. No me acuerdo ahorita cómo se llamaba el capítulo 3, pero llegando al capítulo 4, el doctor Freud retoma el totemismo justamente con las aportaciones que él mismo, el doctor Freud, había hecho a la comprensión de la neurosis. Ajá. La neurosis como un problema, repito, y estoy elaborando esto con los conocimientos, con la perspectiva del año 2022. Epidemia de salud mental, neurosis,
Freud. Ajá. En tiempos de Freud, estoy hablando de 1880 a 1939, la neurosis era una enfermedad mental reconocida por los organismos médicos nacionales e internacionales. Hoy ya no lo es, lo cual no quiere decir que la neurosis no exista. Sabemos que existen, de acuerdo a las autoridades médicas, diversos padecimientos. Sin embargo, lo que hizo el doctor Freud al ligar neurosis con sexualidad es justamente destacar el carácter sensible del ser humano, es decir, yo siento, ustedes sienten y por supuesto todos sentimos en cuanto, de hecho, antes de nacer. Ajá. Pero ha sido ya una introducción un poco más extensa de lo habitual. Comenzamos entonces, página 110, repito, el retorno del animismo en la infancia. Segundo capítulo, y este también es una advertencia, es un capítulo muy extenso, pero es un capítulo que también tiene muchas divisiones. Ahorita vamos a entrar al capítulo 2. Creo que vi incisos A, B y C. El inciso A se subdivide en 3 apartados y estos 3 apartados tienen diversas extensiones, es decir, es un capítulo este que vamos a abordar. De entrada lo voy a dividir en dos videos, tratando de que los videos tengan más o menos la misma duración. Realmente no sé, es un cálculo aproximado. Pero en cuanto a la división, ahorita vamos a empezar con la segunda parte del capítulo 4. Ahorita no hay una subdivisión, ya les avisaré. Entonces dice literalmente el texto, 2, y lo que sigue ya son palabras del doctor Freud. Mientras más irrefutable se presentaba la intelección de que el totemismo constituyó una fase regular de todas las culturas, tanto más acuciante se sintió la necesidad de llegar a entenderlo, de arrojar luz sobre los enigmas de su naturaleza. Antes de continuar, al respecto de esta declaración del totemismo, constituyó una fase regular, quiere decir, toda cultura, en todo el mundo, parece ser, de acuerdo a las contribuciones antropológicas, no del doctor Freud, sino de muchos antropólogos, sociólogos antes de él, digamos que él estudió, dicen eso, lo llevaron a esta conclusión. El totemismo es una creación humana, es una fase en la organización social de toda la humanidad, el totemismo. Les recomendaría mucho atender, escuchar el video pasado en cuanto al totemismo, pero ahorita regresamos al texto, ¿vale? Enigmático lo es todo en el totemismo. Las preguntas decisivas son las referidas al origen de la descendencia totémica, a la motivación a la exogamia y correlativamente al tabú del incesto que ella subroga. Ahorita hablamos, ¿vale? Ahorita lo desmenuzamos, lo analizamos al doctor Freud. Y al vínculo entre ambas, es decir, exogamia, vamos a reproducirnos fuera del grupo, y endogamia o incesto. La organización totémica y la prohibición del incesto. Miren, me equivoqué. Es decir, algo tuvo que ver el tótem con la prohibición al incesto, pero también tiene mucho que ver la exogamia. Entonces, preguntas decisivas referidas al origen de la descendencia totémica. Descendencia totémica se habló, por ejemplo, de que las culturas ancestrales, las culturas naturales, extintas o vivas aún para el año 2022, para que veamos también la fuerza de digamos, de las elaboraciones de estas sociedades, ¿no? No se trata de desechar ¿cómo se llaman? A los ancestros, desechar a los pueblos, entre comillas, ignorantes, desechar a los pueblos que no cuentan con una tecnología como la nuestra,
simplemente porque son distintos. El hecho de que para el año 2022 existan todavía, pensaría yo en el Amazonas, pensaría yo incluso en México. En México tenemos una situación de así los denominados pueblos originarios. Y de hecho hay muchos en la ciudad, aunque no lo crean. En la Ciudad de México no estoy seguro cuántos pueblos originarios hay, pero se habla de pueblos originarios por cuanto conservan sus leyes, por ejemplo. No tengo yo conocimiento, ahí yo les fallo, en cuanto a la relación de estos pueblos con un tótem o una organización totémica. Sin embargo, sería un buen tema de investigación. Ahorita, ahorita regresamos al texto. Estamos entonces hablando que en cuanto a la evolución social, en cuanto a la formación de sociedades cada vez más complejas, el totemismo forma una parte fundamental para posteriores organizaciones. No señalándome a mí, no señalando eh, esta comunidad, por ejemplo, de Internet, de estos fenómenos como la meta. Más bien nos damos cuenta que pese a tener nuestra tecnología, pese a tener un número de posibilidades de interacción más amplias, parece ser que como seres humanos no avanzamos mucho. Ahorita regresamos al texto. Y aquel entendimiento debería ser al mismo tiempo histórico y psicológico, dar noticia de las condiciones bajo las cuales se desarrolló esa peculiar institución, el totemismo, así como las necesidades anímicas que ella expresaba. Aquí, por ejemplo, y para que vean cómo no hemos avanzado realmente, se habla en México, seguramente en otras regiones de América Latina, de dos posturas políticas, digámoslo así, izquierda y derecha. Mientras que los de izquierda abogan, se inclinan, anhelan libertad, los de la derecha van hacia las costumbres. Hablamos de política. Pero, ¿cómo se manifiesta esto en cuanto a qué quieren los que buscan libertad y qué quieren los que buscan la certidumbre de las costumbres? Vemos que, por ejemplo, un tema central, un tema fundamental, es el tema de la familia. Un tema que liga a ambos. Y, por supuesto, un tema que suele ser definido por ambas partes de modo distinto. Aquí, por ejemplo, hablamos de exogamia e incesto. Exogamia e incesto, es decir, vamos a salir o nos quedamos. En algún punto, no solo de este texto, sino de otros textos que hemos abordado del doctor Freud, y no solo de la obra del doctor Freud, sino de otros referentes culturales citados por él, ciertamente, y se da por entendido que el incesto formaba parte no de una familia, sino más bien de grupos. Recordemos justamente que el tema de la familia es una construcción cultural, una construcción social, un acuerdo, ¿no? Una concepción que suele cambiar conforme el tiempo. Es decir, no en todo momento el ser humano se organizó alrededor de un sistema familiar. Y sin embargo, esa sola palabra, familia, conmueve fuertemente a básicamente toda la sociedad humana. De forma tal que, al menos puedo decir, en América Latina se ven estas dos tendencias. Gente que busca libertad y gente que busca resguardarse en la costumbre, por decirlo de una manera. Ahorita regresamos al texto. Dar noticia, voy a retomar, de las condiciones bajo las cuales se desarrolló esa peculiar institución, no la familia, el tótem, pero tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque, recordemos el video pasado, el tótem, un animal, era abrazado por un grupo
como el padre, como el ancestro en común de ese grupo. Y por lo tanto, a ese ancestro, a ese animal, a esa planta, no se le podía cazar o comer. Ajá. O si se le tenía que matar, tenía que ser ritual, un ritual eso. Ajá. Es decir, y aquí nos podemos ir organizando un poquito más justo al respecto de la idea de la familia, el tótem representó el primer padre para individuos que no necesariamente compartían lazos de sangre. Ajá. Podemos, por ejemplo, hablando de la influencia del totemismo, no solo en el psicoanálisis, sino en la formación de todo grupo, tomamos los psicoanalistas al doctor Freud como un tótem. Ajá. Y por supuesto, eh, de nuestra aproximación a la obra del doctor Freud, que aquí ya lo estoy comparando no tanto con un tótem, sino con una religión, porque hay palabras, porque hay mitos, porque hay sistemas de pensamiento. Sin duda, eh, aquí rayo mucho en la irreverencia, pero está bien, después de todo. No se trata de ocultar también el carácter dogmático que adquirió el psicoanálisis después de la muerte de Freud. La importancia del trabajo de Lacan viene de ahí. Muere el doctor Freud, se hizo un mito. Muere el doctor Freud, el psicoanálisis se dogmatizó. Todas las sesiones tienen que durar 1 hora y tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Y Lacan se burló de todo eso. Ajá. Pero, regresando ahorita al texto. Dice el doctor Freud: estoy seguro de que mis lectores se asombrarán de la diversidad de puntos de vista desde los cuales se han ensayado aquellas respuestas y de la diversidad de opiniones que reina entre los especialistas. Parece estar en entredicho casi todo lo que se pretenda formular en general acerca del totemismo y la exogamia. Tampoco el cuadro precedente, tomado de una obra de Fraser, publicada en 1887. Escapa a la crítica de expresar una arbitraria preferencia de quien esto escribe, y hoy le haría objeciones el propio Fraser, quien ha modificado repetidas veces sus opiniones acerca de esta materia. Es decir, el doctor Freud nos advierte: yo creo, yo pienso, y ciertamente está en su derecho, no solo el doctor Freud, ustedes y yo. La ciencia no es una cuestión, digamos, ¿cómo decirlo? Ajena a la vida. La ciencia no puede prescindir de los científicos. Y por supuesto, la ciencia es una actividad humana. Con mi comentario me acerco a esta, ¿cómo decirlo? Eh, a esta frase formulada por Freud, poniendo palabras en bocas de Fraser. Ajá. Es decir, voy a dar un paso, nos advierte el doctor Freud. Nota número 10 antes de continuar. Con motivo de uno de esos cambios de opinión, hablando de los cambios de opinión de Fraser, escribió estas bellas líneas. Lo que sigue viene en inglés, lo voy a leer directamente en español. No soy tan necio, dice Fraser, como para pretender que mis conclusiones acerca de estas difíciles cuestiones sean definitivas. He cambiado repetidas veces mis opiniones y estoy resuelto a cambiarlas de nuevo cada vez que haya un cambio en las pruebas, pues el indagador honesto debe, como el camaleón, variar de color cuando varía el color del suelo que pisa. Fraser, 1910. Y esta es una postura que también adoptó el doctor Freud. Yo les invito, es el último escrito, de hecho ese escrito no se concluyó por la muerte de Freud. Lean la primera página del esquema del psicoanálisis. Esquema del psicoanálisis. Pero nosotros seguimos en tótem y tabú. Parece natural, dice el doctor Freud, que ya nos había advertido, voy a dar un paso. Parece natural suponer que el rastreo de los orígenes del totemismo y de la exogamia
sería el mejor camino para aprender, para tomar, aprender con H, la naturaleza de ambas instituciones. Ajá. Miren, por ejemplo, voy a aprender la pluma, o eso espero. Ah, sí pude. La aprendí. Ok, continuamos. Empero, para apreciar el estado de la cuestión, no debe olvidarse lo que señaló Andrew Lang. Andrew, Andreu, en vez de U es W, Andrew Lang, L-A-N-G. Ajá. Dos puntos. Que tampoco los pueblos primitivos nos han preservado esas formas originarias de las instituciones ni las condiciones de su génesis, de suerte que nos vemos reducidos única y exclusivamente a unas hipótesis que constituyan las deficiencias de la observación. Nota número 11. La nota número 11 continúa la cita de Andrew Lang, que dice, por la naturaleza del caso, dado que el origen del totemismo se encuentra mucho más allá de nuestra capacidad de examen histórico o de experimentación, en esta cuestión debemos recurrir a la conjetura. Lang, 1905. Continúa todavía. Aquí sí puedo notar que está acomodando el doctor Freud diversas observaciones que no son de él. En ningún sitio, dice Lang, vemos a un hombre absolutamente primitivo ni a un sistema totémico en acción. Ah, claro, claro. Miren, es que eso es algo no solo que limita el abordaje del totemismo desde el punto de vista histórico, es una cuestión que también afecta profundamente a la comunidad científica, no solo para el año 2022, sino en general. ¿De qué nos sirve, cómo decir, una ciencia con datos pasados? Ajá. ¿De qué nos sirve? Y esta es también mucha de la crítica que sostengo frente al concepto de salud mental operante para el año 2022. ¿De qué nos sirve condenar a la gente que vive hoy con los valores del pasado? Dado que la sociedad de hoy, los individuos de hoy tienen otros valores. Les pondré un ejemplo. Si yo, por ejemplo, a mis ya 40 años no me he casado, yo podría ser un loco para sociedades, por ejemplo, la de mi abuela, en la cual ella como mujer se casó a los 15 años. Cuando tenía mi edad, mi abuela ya tenía a sus dos hijos, a mi padre y a mi tío. Por supuesto, mi padre y mi tío no repitieron exactamente la costumbre que afectaba la sociedad cultural, el tiempo de mi abuela. Mi padre y mi tío se casan pasados los 30. Ajá. No, no es verdad, como a los 28, pero aproximadamente a los 30. En cuanto a el texto, es curioso cómo aquí se abre paréntesis tras paréntesis tras paréntesis tras paréntesis, y ciertamente con una observación muy valedera. Repito esto de Andrew Lang. En ningún sitio, es decir, no existe un hombre absolutamente primitivo, ni un sistema totémico en acción. ¿Cómo, entonces, históricamente, podríamos aproximarnos a algo que no existe? Y desde el punto de vista psicológico, de ahí también me acerco no solo a Tótem y Tabú, sino específicamente a tres ensayos de teoría sexual. Dado que, ¿cómo decirlo? Quiero decirlo de manera directa, más precisa. Se habla aquí de un hombre primitivo. Dado que la interacción
orgánica en la raza humana demanda la división en dos sexos o dos géneros, como ustedes quieran verlo, hombre y mujer, pero siendo de la misma raza, siendo de la misma especie, ambos comparten características orgánicas, fisiológicas, el una dinámica hormonal, cromosómica, infinitamente variable dentro de la misma especie, de modo tal que podemos hablar de cierta feminidad dentro de la masculinidad y cierta masculinidad dentro de la feminidad. Si bien nos acercamos a convivir entre nuestros semejantes con hombres y mujeres, podemos señalar también casos específicos donde esa diferencia no es clara. Fue una extensión un poco más grande, tuve que decir mucho más palabras de las que hubiera querido, pero 3 ensayos de teoría sexual. Ahí lo puedo resumir. La diferencia entre hombre y mujer no es siempre clara. ¿Puede un hombre, un cuerpo masculino contener rasgos femeninos y al mismo tiempo un cuerpo femenino contener rasgos masculinos? No solo en el carácter, sino en el organismo, orgánicamente. Orgánicamente tenemos la presencia tanto de hormonas masculinas como femeninas, progesterona y testosterona en los dos cuerpos. ¿Por qué? Porque somos la misma especie. Esto es algo muy difícil de decirlo en época del feminismo. Y por supuesto, años después, y este comentario no tendrá sentido, no tendría sentido antes, en el cual mmm, son los discursos sociales los que paradójicamente, en épocas de la teoría de género, atropellan a los individuos señalando su género. Pero vámonos al texto, vámonos al texto. Es que, en serio, el texto no solo arranca rico, eh, se muestra rico de contenido, ¿cómo decir? De ligas con el presente, sino también, eh, digo, es un texto fascinante. He tenido muchas ganas de seguir grabando podcast. Tengo un podcast, no lo he continuado, pero ah, vamos a ver qué pasa en un futuro. He estado muy ocupado y de serle sincero estoy algo cansado. Aún así quise continuar con la lectura. Retomo. Entonces, Andrew Lang, vimos una nota un poco extensa de Andrew Lang, incluí mi comentario haciéndolo un poco más extenso. Regresamos al texto. Voy a regresar un poco antes de que aparece la cita de Andrew Lang. Parece natural suponer que el rastreo de los orígenes del totemismo y de la exogamia sería el mejor camino para aprender la naturaleza de ambas instituciones. Empero, sin embargo, para apreciar el estado de la cuestión no debe olvidarse lo que señaló Andrew Lang, que tampoco los pueblos primitivos nos han preservado esas formas originarias de las instituciones ni las condiciones de su génesis, de suerte que nos vemos reducidos única y exclusivamente a unas hipótesis que sustituyan las deficiencias de la observación. Algunos de los intentos de explicación propuestos parecen de antemano inadecuados a juicio del psicólogo. Son palabras de Freud, no son mías. No dijo psicoanalista el doctor Freud, dijo psicólogo. Son demasiado acordes a la ratio y no toman para nada en cuenta el carácter de sentimiento en las cosas que deben explicarse. De acuerdo a la ratio, podríamos decir como limitadas. Continúa el texto. Otros descansan sobre premisas que la observación no corrobora y otros aún
invocan un material que sería mejor someter a una interpretación diferente. En general, ha sido bastante fácil la tarea de refutar, es decir, contradecir los diversos puntos de vista. Como es habitual, los autores se han mostrado más fuertes en la crítica recíproca que en sus propias producciones. Es decir, una observación curiosa, es mucho más fácil decir, estás mal, eso no es cierto, eso, allá, que por supuesto seguir trabajando en lo que uno produce, la autoobservación. Principio de psicoanálisis. La autoobservación, a pesar de que podemos hacerlo como seres humanos, no lo hacemos. A partir de esta simple observación, podemos llegar a producir o a coincidir con el abordaje, digamos, psicológico del doctor Freud, el psicoanálisis. Continúa el texto. Chumbe, chumbe, lobito. Sube, sube, sube. Ya vino mi acompañante. Mi acompañante canino. Continuamos. Para la mayoría de los puntos tratados, el resultado final es un non-liquet. No sé qué es eso. Parece una frase en francés, pero ahorita vemos. El resultado final es un non-liquet. Por eso, bueno, non-liquet asterisco no está claro. Oh, gracias. Gracias. Y fíjense, esto es culto, culto, culto el doctor Freud, pero payaso, payaso. ¿Para qué ponerlo en francés? ¿Para qué no ponerlo en su idioma natal, su idioma materno? Presumido el doctor Freud, ¿eh? No liquid, no está claro. Ahorita lo retomamos. Antigua fórmula legal utilizada para expresar que las pruebas ofrecidas no han sido concluyentes. Entonces, retomamos. Para la mayoría de los puntos tratados, el resultado final del origen del totemismo y la exogamia es un no sabemos. Punto. Pero el non-liquid no solo es mucho más elegante, sino que nos introduce a una fórmula legal. ¿Ok? No hay pruebas. No sabemos. Non-liquid. Continúa el texto. Por eso no es asombroso que en la bibliografía más reciente sobre la materia y que en este trabajo omitimos casi por completo, emerja la inequívoca tendencia a rechazar por imposible cualquier solución universal en los problemas del totemismo. Véase, por ejemplo, Golden Weiser, o voy a decirlo como si fuera inglés, Golden Weiser, lo estoy más bien latinizando, ¿verdad? Reseña en la británica Yearbook. Yearbook sería como el anuario británico, 1913. Continúa Freud en la comunicación de esas hipótesis, en la comunicación de esas hipótesis enfrentadas, es decir, en choque, en conflicto la una con la otra, que es por supuesto un conflicto entre autores, que desarrollaré seguidamente, me he permitido prescindir de su secuencia cronológica. Inciso A, ahí llegamos, primer inciso. El origen del totemismo, y con este origen del totemismo, que van a ser unas cuantas páginas, vamos a finalizar este video. La pregunta por la génesis del totemismo se puede formular también del siguiente modo. ¿Cómo llegaron los hombres primitivos a darse nombres o darlos a sus linajes de plantas, animales o objetos inanimados? Nota número 12, miren qué cosa. Me asombra, no la nota 12, sino cómo es que el doctor Freud formuló esa pregunta. Ahorita vamos a ver. Pero la nota 12 dice, es probable que en el origen fueran solo animales. Miren, les hablé de esta, ya vi entonces. Ya vi la relación, maldita sea. Bueno,
les acabo de nombrar que es mucho más fácil ver que observarse a uno mismo. Entonces, génesis del totemismo, el origen del totemismo, y aquí el doctor Freud sin duda apela a sus raíces judías. La primera cosa que hizo Adán, la primera cosa que en la Biblia hizo Adán, por orden de Dios, fue nombrar las cosas. Aquí, por supuesto, soy yo el que está haciendo esta observación, ¿no? No está haciéndola el texto, es decir, ni Freud, ni Strachey, ni ningún otro comentarista. Pero me llama mucho la atención. Génesis del totemismo. Es decir, y esto lo hemos visto en al menos el último capítulo, el capítulo 3, nacemos y nuestro primer empeño es apropiarnos del mundo en cuanto nos es posible a través de esta corriente que existe antes de que naciéramos llamada lenguaje y de la cual nos insertamos, nos forma y buscamos apropiarnos del mundo a través de ella. Es decir, se requiere un cierto dominio del ser humano, del lenguaje para poder convivir con su universo, con su mundo, con su tiempo. Aquí, les repito, el doctor Freud se pregunta, ¿cómo llegaron los hombres primitivos a dar nombres, nombrar? Continúa el texto. El escocés Maclennan, 1865, y de 1869 a 1870, quien descubrió para la ciencia el totemismo y la exogamia, se abstuvo de publicar una opinión sobre la génesis del totemismo. Según nos comunica Andrew Lang, 1905, durante un tiempo se inclinaba a reconducirlo a la costumbre del tatuaje. Propongo dividir en 3 grupos las teorías publicadas sobre el origen del totemismo. Inciso alfa, nominalistas, inciso beta, sociológicas, inciso teta, no me acuerdo cuál es esta letra griega, psicológicas, vamos a decirle teta, no es beta, alfa, beta y gamma, ¿será gamma? Alfa, beta y gamma, nominalistas, sociológicas y psicológicas. Inciso alfa, las teorías nominalistas. Lo que ahora comunicaré sobre estas teorías justifica el título bajo el cual las he reunido. Al parecer, ya Garcilaso de la Vega, un descendiente de los incas del Perú, que escribió en el siglo XVII la historia de su pueblo, recondujo ya, perdón, me vino el recuerdo de un sueño, mi sueño de anoche, por supuesto no se los voy a contar, pero voy a continuar. Es que cuando leí Perú fue así, ¡puf! Oh, wow, mi inconsciente. Voy a continuar, ¿vale? Retomo, al parecer ya Garcilaso de la Vega, un descendiente de los incas del Perú, que escribió en el siglo XVII la historia de su pueblo, recondujo lo que había llegado a su conocimiento sobre los fenómenos totemistas a la necesidad de los linajes de diferenciarse entre sí por medio de nombres. Véase Lang también. Una idea idéntica a esta emerge siglos después en la etnología de A.K. Kane, o latinizándolo, Keane, 1899. Los tótems habrían surgido de emblemas heráldicos, digámoslo así como estandartes, entiendo así, mediante los cuales los individuos, las familias y los linajes querían distinguirse unos de otros. Max Müller, 1897, expresó esta misma opinión sobre el significado del tótem.
Según él, un tótem es, número uno, un emblema clánico, es decir, de un clan. Número dos, el nombre de un clan. Número tres, el nombre del antepasado del clan. Y número cuatro, el nombre del objeto venerado por el clan. Algo después, en 1899, sostiene Julius Pickler, con K, Pickler, nota 15, pero voy a continuar. Lo que sigue entonces es la cita de Pickler. Los seres humanos necesitaban de un nombre permanente que pudiera fijarse por escrito para comunidades e individuos. Puntos suspensivos. De modo similar, el totemismo no surgió de la necesidad religiosa, sino de la necesidad práctica y cotidiana de la humanidad. El núcleo del totemismo, la fijación de nombres, es una consecuencia de la primitiva técnica de escritura. El carácter del tótem es también el de unos signos de escritura fácilmente figurables, pero al llevar los salvajes el nombre de un animal, de ahí derivaron la idea de un parentesco con este último. Ahí finaliza la cita de Pickler y regreso a la nota 15. Pickler y Somlo, 1900. Los autores caracterizaban con derecho su intento de explicación como, entre comillas, contribución a la teoría materialista de la historia. Continuamos con el texto. De igual manera, Herbert Spencer, 1870 y 1893, atribuye a la dación de nombres, es decir, a la acción de dar nombres, el valor decisivo para la génesis del totemismo. Explica que las cualidades de algunos individuos habrían sugerido darles nombres de animales, y así habrían recibido unos títulos de honor o unos apodos que se transmitieron a sus descendientes. A consecuencia del carácter impreciso e ininteligible de las lenguas primitivas, estos nombres habían sido concebidos por las generaciones posteriores como si fueran testimonio de su descendencia de esos mismos animales. El totemismo había nacido de un malentendido en la veneración de los antepasados. En términos, en un todo parecidos, aunque sin insistir en el malentendido, apareció Lord, voy a pronunciarlo en español, Abeduri, Abeburi, no es du, es bu, Abeburi, con Y al final, conocido bajo su nombre anterior de Sir John Lubbock, con doble B labial, B grande, Lubbock. La génesis del totemismo, según Sir John Lubbock o Lord Avebury. Cuando nos proponemos explicar la veneración de un animal, no podemos olvidar cuán a menudo los nombres humanos están tomados de animales. Los hijos y el séquito de un hombre llamado oso o león daban lugar naturalmente a un nombre de linaje. Y a ello se debía que el animal mismo obtuviera cierto respeto. Y por último, fuera venerado. Lubbock, 1870. Faison o Fison ha presentado una objeción irrefutable, al parecer, de esa reconducción de los nombres totémicos a los nombres de individuos. Nota 16, esta sí la voy a leer luego. Véase Faison y Howitt o Hobbit con W. Le estoy leyendo la W como B. Howitt o Hobbit con doble T, 1880, citado por Andrew Lang en 1905. Regresamos al texto. Entonces, Hobbit. Faison. Faison muestra, basándose en las condiciones de vida de los australianos, que el tótem es siempre marca de un grupo, nunca de un individuo. Wow. Y si fuera de otro modo, el tótem en su origen correspondería al nombre de un individuo,
nunca habría traspasado a sus hijos, dado el sistema de la herencia materna. Aquí me acordé de el origen de la propiedad privada y el Estado. Ay, es un texto de, oh, se me olvidó. Bueno, es un texto muy bueno, no me acuerdo. El origen de la propiedad privada y el Estado, no me acuerdo. Engels, Friedrich Engels, si mal no recuerdo. La familia, la propiedad, el origen de la familia, la propiedad privada y la propiedad privada y el Estado. Friedrich Engels, si mal no recuerdo. No recuerdo el título del autor, me parece que es Engels, pero libro muy bueno también. Regresamos al texto. En cuanto a la herencia materna, es decir, la sociedad humana se construye alrededor de la posibilidad de una mujer de dar a luz. Es lo que propone Engels, si mal no recuerdo. Continúa el texto. Por otra parte, las teorías comunicadas hasta aquí son manifiestamente insuficientes. Tal vez expliquen el hecho de que los linajes de los primitivos reciban nombres de animales, pero nunca el significado que adquirió para ellos esa dación de nombre, a saber, el sistema totemista. Dentro de este grupo de teorías, la más digna de nota, es decir, la más importante, es la desarrollada por Lang, 1903 y 1905. Es cierto que todavía sitúa la dación de nombre como el núcleo del problema, pero procesa dos aspectos psicológicos interesantes y así pretende haber aportado la solución definitiva al enigma del totemismo. En opinión de Lang, sería indiferente el modo en que el clan recibió su nombre de animal. Basta con suponer que sus miembros un día despertaron a la conciencia de que lo llevaban y no supieron dar razón de su origen. Lo que sigue se destaca, está como en itálica. El origen de tales nombres se había olvidado. Esta es sin duda una voluntad. El doctor Freud quiere destacar el origen de esos nombres se había olvidado. El olvido es un mecanismo psicológico a través del cual los individuos, y estamos viendo también los pueblos, establecen una particular relación con un contenido. Olvidar no es no saber, olvidar es mantener apartado ese conocimiento, pero esto lo digo para aproximarnos a la noción de inconsciente, a la marca, el sello de nacimiento del psicoanálisis. Regreso al texto. Procuraron entonces obtener noticia de ello por vía especulativa y dadas sus convicciones sobre el significado de los nombres, necesariamente llegaron a todas esas ideas que están contenidas en el sistema totemista. Para los primitivos, como para los salvajes de nuestros días y aún para nuestros niños, los nombres no son algo indiferente ni convencional, como nos parecen a nosotros, sino algo esencial y lleno de significado. Nota 17. Veas el examen del tabú de las páginas 60 en adelante. Regresamos al texto. Me parece que es el capítulo 2. El nombre de un ser humano es un componente principal de su persona, acaso una pieza de su alma. ¡Wow! ¡Qué fuerte! La igualdad del nombre con el animal obligaba a los primitivos a suponer un lazo secreto y sustantivo entre su propia persona y esa especie animal. ¿Y qué otro lazo podía contar si no era el de parentesco consanguíneo? Es decir, el lobo es mi padre, el águila o la águila es mi madre. Por ejemplo. Pero una vez puesto este, a causa de una igualdad de nombre con N, de ahí resultaban como consecuencias directas del tabú de la sangre
todos los preceptos totémicos, incluida la exogamia. Lo que sigue está en inglés, abajo está la traducción, es una cita de Lang. No se precisaban más que 3 cosas para dar lugar a todos los credos y prácticas totémicas, incluida la exogamia. Un nombre genérico de animal de origen desconocido. La creencia de una conexión trascendental entre todos los portadores, humanos y animales, del mismo nombre. Y la creencia en las supersticiones de la sangre. Finaliza la cita de Lang, 1905, por cierto. La explicación de Lang es, por así decir, en 2 tiempos. Deriva el sistema totemista con necesidad psicológica del hecho del nombre del tótem y bajo la premisa de que el origen de esa dación de nombre se había olvidado. La otra parte de la teoría procura esclarecer el origen de esos nombres. Veremos que su sesgo es muy diferente. Esa otra parte de la teoría de Lang no difiere en lo esencial de las otras teorías que hemos llamado nominalistas, entre comillas. La necesidad práctica de distinguirse compelió a los diversos linajes a adoptar nombres, y por eso tomaron aquel que cada uno había recibido de los demás. Entre comillas, naming from without, nombrar sin ser podría, no, without. Vienen dos asteriscos en esta frase. Dación de nombre desde afuera. Es que without no solo tiene una connotación de afuera. Estoy ahorita buscando otra traducción. Bueno, no buscándola, pensando en otra traducción o buscándola en mi pensamiento, si gustan así. Nombrar, naming, dación de nombre, nombrar from without. Naming from without. Se habla aquí, por ejemplo, nombrar desde el olvido. Podríamos aproximarnos al without, pero tiene otra connotación. Yo lo estoy leyendo así. Within, without. Nombrar desde la carencia, podría decir. Repito, y lo voy a dejar en inglés, porque también eso es como algo muy característico de no solo los traductores, sino también el doctor Freud. Recurrir a las palabras. Y este es un reconocimiento de Freud hacia Lang. Este naming from without es lo peculiar de la construcción de Lang. Without. Fíjense, with or without you. No puedo, dice la canción de YouTube, with or without, contigo o sin ti. No puedo vivir ni contigo ni sin ti. Canción muy bella, pero es que aproximarnos a una palabra es justamente concebir posibilidades. No es una cuestión meramente de traducir, es una cuestión que les comento. Lo difícil, no solo del psicoanálisis, sino de un contacto humano, es concebir la diferencia en las representaciones que nos llevan al lenguaje. Lo difícil es concebir que tras las mismas palabras pueden existir diferentes significados. Y esto lo vimos muy de cerca, no solo en el chiste y su relación con lo inconsciente, sino en la interpretación de los sueños. Pero
Regresamos al texto. Que los nombres así dados se tomarían de animales ya no es sorprendente, ni hace falta que los primitivos los sintieran como insulto o como burla, ¿no? Al contrario, era motivo de orgullo, era su identidad. Continúa el texto. Por lo demás, Lang aduce los casos, en modo alguno aislados, de épocas posteriores de la historia, en que unos nombres puestos desde fuera y que en su origen se entendían como burla, fueron aceptados por los así designados, quienes los llevaron por su propia voluntad. Por ejemplo, vienen frases en francés, inglés, no sé. Voy a leerlos como si fueran palabras en español, discúlpenme. Les Gueux, Gueux, con G, Gueux, no sé qué sea eso. Wix y Tories, perdón, Tories. Les Gueux dice los bribones, rebeldes holandeses. Miren, no, pues no, ni cómo saber que era una palabra holandesa. Rebeldes holandeses del siglo XVI. Whig, grito para azuzar a las caballerías. Tories, salteadores. Como se sabe, Whigs y Tories designan desde el siglo XVII en líneas generales a los políticos ingleses liberales y conservadores respectivamente. Me lleva. Empecé hablando de política y no había leído, le soy sincero, esto, pero es así como, wow. De alguna forma es inevitable que todo se ligue con todo. Una de las características del conocimiento y de la ciencia humana es que justamente todo se liga con todo. Lo digo porque empecé hablando de política y ahorita hablan de política. Es inevitable. Dice el texto, el supuesto de que la génesis de estos nombres se olvidó con el paso del tiempo anuda esta segunda pieza de la teoría de Lang con la ya expuesta. Inciso beta, las teorías sociológicas. No se preocupen, ya estamos prontos a terminar. A ver, estamos en la página. Esta primera parte del video la voy a finalizar en la página 122. Estamos ahorita en la página 116, entonces nos faltan 6 páginas. Las teorías psicológicas, inciso beta. Reinach, o Reinach, como gusten llamarlo, quien ha rastreado con éxito los relictos del sistema totemista en el culto y las costumbres de periodos posteriores, pero desde el comienzo concedió poco valor al aspecto de la descendencia del animal totémico, expresa en cierto lugar, sin ambages, que el totemismo le parece no ser otra cosa que un frase en francés, una hipertrofie de l'instinct social. Una hipertrofia del instinto social. Hipertrofia me lleva, pifas, hipertrofia. Gente inventando palabras. Ahora no fue Freud, de ahí lo perdonamos, ¿vale? Hipertrofia. Hipertrofia muscular, no. Aumento del tamaño de un músculo, bueno. Caray. Y la hipertrofia es el aumento del volumen de un tejido biológico. Miren, estuve buscando varias referencias y al parecer Wikipedia, debido a la ampliación de su componente celular. Entonces,
podríamos decir, una hipertrofia del instinto social, una exageración del instinto social. Ajá. Nota, no, perdón, ahí me molesté un poquito, discúlpenme, pero es que, ¿para qué usar palabras fuera de contexto? Y aquí ciertamente es una frase de Reinach o Reinach, pero también citada por Freud. Es decir, Reinach encontró en el, ¿qué? El totemismo, usando palabras mucho menos contundentes, mucho menos estiradas, no sé cómo llamarlas, más cercanas a la experiencia cotidiana. El totemismo es una payasada, dice Reinach, una hipertrofia del instinto social. Es una estupidez social, punto. Hipertrofia, una necedad. Estoy poniéndome grosero para también manifestar mi molestia por la hipertrofia. No somos médicos, no tenemos que ser médicos, pero bueno, el conocimiento excede, por supuesto, la formación de los grupos. Continúa el texto. Esta misma concepción parece recorrer la nueva obra de Durkheim o Durkheim. Durkheim, Durkheim, 1912. El tótem es el representante visible de la religión social de los pueblos. Ok, ok. El representante visible. Corporiza la comunidad, que es el genuino objeto de veneración. Ok, eso me parece más comprensible que la hipertrofia del instinto social. Ok, perdón. Otros autores han buscado un basamento más exacto para esta participación de las pulsiones sociales en la formación de las instituciones totemistas. Así, podemos sustituir para aproximarnos en este momento la palabra pulsión por la palabra, híjole, tenía ya la palabra en la boca y se me fue, presión. Participación de la presión social en la formación de las instituciones totemistas. Así, Haddon, con doble D y con H al principio, 1902, ha supuesto que todo linaje primitivo vivió en su origen de una especie particular de animal o de planta, y acaso comerciaba con este recurso alimentario, ofreciéndolo en el intercambio con otros linajes. Nota 18, citado por Fraser, 1910. Gracias. Así, no podía dejar de suceder que ese linaje recibiera de los otros el nombre del animal que para él desempeñaba un papel tan importante. Al mismo tiempo, en él se establecía por fuerza una particular familiaridad con el animal en cuestión y se desarrollaba una suerte de interés hacia este que, empero, no estaba fundado en otro motivo psicológico que la necesidad más elemental y acuciante del ser humano, el hambre. Las objeciones a estas teorías, repito, las objeciones a estas teorías sobre el origen del tótem, las más acordes a la ratio, sostienen que entre los primitivos no hallamos en ningún caso en este estado de materia, perdón, no hallamos en ningún caso ese estado en materia de alimentación y probablemente nunca existió. Los salvajes, se señala, son omnívoros y tanto más cuando están en los niveles más inferiores. Y no se comprende cómo a partir de semejante dieta exclusiva
podrían desarrollarse ese nexo casi religioso con el tótem, que culminaba con la absoluta abstinencia del presunto alimento privilegiado. Véase Fraser, 1910. La primera de las tres teorías enunciadas por Fraser sobre la génesis del totemismo era psicológica. Informaremos sobre ella en otro lugar. La segunda, que aquí consideraremos, nació bajo la impresión de la importantísima publicación de dos investigadores sobre los nativos de la Australia Central, Spencer y, voy a latinizarlo, Gillen, creo que sería en inglés, 1899, describieron para un grupo de linajes la llamada, entre comillas, nación de los Arunta, una serie de peculiares instituciones, usos y creencias, y Fraser adhiere al juicio de estos autores, a saber, que esas particularidades pueden considerarse rasgos de un estado primario y dar noticias sobre el sentido primero y genuino del totemismo. En el linaje mismo de los Arunta, una parte de la nación Arunta, estas peculiaridades son las siguientes. Número 1. Conocen la articulación de clanes totémicos, pero el tótem no se transmite por herencia, sino que se fija individualmente, de un modo que luego expondremos. Número 2. Los clanes totémicos no son exógamos. Las restricciones al matrimonio se establecen por medio de una articulación muy desarrollada en clases matrimoniales y nada tiene que ver con el tótem. Número 3. La función del clan totémico consiste en realizar una ceremonia, cuyo fin es propiciar, de un modo mágico por excelencia, la multiplicación del objeto totémico comestible. Esta ceremonia se llama Intichiuma. Número 4. Los Arunta tienen una peculiar teoría sobre la concepción y el renacimiento. Suponen que en determinados lugares de su país, llamados centros totémicos, los espíritus de los difuntos de su mismo tótem aguardan su renacimiento y penetran en el vientre de las madres que pasan por ahí. Cuando nace un niño, la madre indica la sede de espíritus donde cree haberlo concebido. Así se determina el tótem del niño. ¡Qué bello! Además, se supone que los espíritus de los difuntos, tanto de los difuntos como de los renacidos, están ligados a unos peculiares amuletos de piedras, de nombre churinga, que se hallan en aquellos sitios. Al parecer, dos factores movieron a Fraser a creer que las instituciones de los Arunta se ha descubierto la forma más antigua del totemismo. En primer lugar, la existencia de ciertos mitos según los cuales los antepasados de los Arunta se alimentaban regularmente de su tótem y solo se casaban con mujeres que pertenecían a este. En segundo término, el aparente relegamiento del acto sexual de su teoría sobre la concepción. Es decir, no es mi sangre lo que te va a dar relación con el tótem, sino es el espíritu que entre en mi vientre, hablando como una mujer embarazada, lo que te va a dar relación con un tótem. ¿Por qué? Porque yo caminé por ahí. Wow. A unos hombres que todavía ignoran que esta última es la consecuencia del comercio sexual, es lícito considerarlos los más retrasados y primitivos entre los hoy vivientes. Es decir, y fíjense, ahí no había ni padre, posiblemente madre sí, pero padre no. Continúa el texto. Al tomar Fraser como punto de referencia a la ceremonia Intichiuma, en su apreciación del totemismo, el sistema totemista le pareció de golpe bajo una luz enteramente diversa. Diversa. Ya me estoy cansando.
Pero continuamos, como una organización práctica, y nada más que práctica, destinada a solventar las necesidades más naturales de los seres humanos. Véase Jadón. Nota 19. La cita de Jadón. No hay nada, no hay nada vago o místico en torno de ello. Nada de esa niebla metafísica con que algunos autores conjuran los humildes comienzos de la especulación humana, pero que es totalmente extraña al modo de pensamiento simple, sensible y concreto del salvaje. Fraser, 1910. Regresando al texto principal, ya estamos en la página 118, nos faltan 4. Queridas, queridos, ánimo. Bueno, ánimo para mí. Y ustedes pueden interrumpir cuando quieran y regresar cuando quieran. Dichosos. Dichosas. Yo, mientras aquí, ya con la garganta reseca y algo de sueño, les soy sincero. Y con la luz en la cara. Bueno, regresando al texto. El sistema era simplemente una grandiosa pieza de cooperative magic. Mira, magia cooperativa. Permítanme un momento. Voy a bajarle la luz. Ahí está. Ahí sí está mejor. Los primitivos formaban, por así decir, una asociación mágica para la producción y el consumo, ¿no? Cada clan totémico había asumido la tarea de velar por la abundancia de cierto recurso alimentario. Cuando no se trataba de un tótem comestible, como en el caso de animales dañinos, de la lluvia, del viento, etc., el deber del clan totémico era gobernar ese fragmento de naturaleza y defender de los daños que pudiera causar. Las operaciones de cada clan beneficiaban a todos los demás. Como el clan no tenía permitido comer nada de su tótem, o solo muy poco, abastecía de este valioso bien a los demás, y a cambio, estos le procuraban lo que ellos mismos debían producir como su deber social totémico. A la luz de esta concepción, sugerida por la ceremonia Inti Chiuma, le pareció a Fraser como si la prohibición de comer del propio tótem hubiera llevado a la ceguera de descuidar el aspecto más importante de la situación, es decir, el mandamiento de obtener lo más posible del tótem comestible para abastecer a los demás. ¡Wow! Es como una preformación de lo que sería. Ah, no, 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 derechos humanos. Me vino un pensamiento sumamente controversial, que es tan fuerte que lo estoy tratando de reprimir, pero al mismo tiempo. Yo, digamos, soy del tótem del lobo. Yo no puedo comer lobo, pero curiosamente los lobos se me acercan y yo veo morir a muchos lobos. Tengo mucha carne de lobo. Tú, que eres del clan de la lluvia, por ejemplo, puedes ayudarme a que llueva para que mis lobos vivan. Y yo, en caso de que tú te veas amenazado, amenazada, tu familia, tu clan, por lobos, yo voy a controlarlos. Ajá. Nos servimos el uno al otro. Por un lado, esto me llevó a pensar como en la formación de profesiones, en la formación, digamos, de organizaciones sociales, pero también me llegué al punto de pensar que a veces justo lo que le falta a la noción de derechos humanos es humanidad. Lo estoy poniendo de una forma lo más amable que encuentro en este momento.
¿Cómo ligarse con el otro? Miren, en otro momento voy a escucharme releer esto, porque el trabajo que hago sobre derechos humanos es muy básico para mí. Con básico me refiero a no tan importante como sí, es decir, ay, no sé ni cómo decirlo, pero es que es el tema de los derechos humanos es un tema cada vez más intrigante para mí. Es cada vez para mí un espacio más oscuro. Y ahorita esto me conmovió mucho al respecto de eso. Una pregunta que hice en los primeros videos de Tótem y Tabú es ¿por qué no hubo un tótem de ser humano? Tenían que ser animales, plantas u cosas, objetos inanimados, pero nunca un tótem papá, un tótem mamá, no. Era una organización que preexistía justamente a la familia. Sin tótem no hubiera habido familia y por supuesto no habría existido estas dos corrientes de pensamiento de izquierda y derecha desde la política. Vamos a regresar al texto. Basta de mi asombro. Fraser aceptó la tradición de los Arunta, según la cual el clan totémico se nutría originariamente de su tótem sin restricción alguna. Pero entonces resultaba difícil comprender el desarrollo posterior, cuando el clan se conformó con asegurar el tótem para otros, al tiempo que él mismo renunciaba a su usufructo, es decir, a su goce. Fraser supuso que esa restricción en modo alguno surgió de una suerte de respeto religioso. Yo también estoy de acuerdo con Fraser. Sino acaso de la observación de que ningún animal suele devorar a sus semejantes. Oh. Hacerlo habría quebrado la identidad. No. Hacerlo habría quebrado la identificación con el tótem, perjudicado el poder que se deseaba alcanzar sobre él. Oh, también pudo nacer de un afán de granjearse la simpatía del tótem respetándolo. Claro, porque se le tenía miedo. Sin embargo, Fraser no disimuló las dificultades de esta explicación y no se atrevió a indicar los caminos por los cuales el hábito de casarse entre los miembros del clan totémico, según narran los mitos de los Arunta, se habría mudado en la exogamia, es decir, fuera del grupo. Ajá. La teoría de Fraser, fundada en la ceremonia Inti Chiuma, depende de que se admita la naturaleza primitiva de las instituciones Arunta, pero esto parece imposible frente a las objeciones de Durkheim y Lang. Nota número 20. Debe ser en el anuario sociológico. No sé qué quiere decir esa frase en francés. Sur le totémisme et l'année sociologique. No sé, no sé. En fin, continuamos con el texto. Los Arunta semejan ser, al contrario, las tribus más desarrolladas entre las australianas y representar un estadio de disolución del totemismo, más que su comienzo. Los mitos que tan grande impresión causaron a Fraser, porque en oposición a las instituciones hoy vigentes, destacan la libertad de comer el tótem y de casarse dentro del clan totémico,
Se nos explicarían con facilidad como unas fantasías de deseo proyectadas al pasado, de un modo semejante al mito de la Edad de Oro. Inciso gamma, las teorías psicológicas. Estamos hablando del origen del totemismo, ¿vale? Teorías psicológicas. La primera teoría psicológica de Fraser, creada antes que él, tomará conocimiento de las observaciones de Spencer y Guillen. Se basaba en la creencia en el alma exterior, nota 21. Véase Fraser, The Golden Bough, 1890. Continúa el texto. El tótem constituiría un lugar de refugio seguro para el alma, porque era depositada en él a fin de permanecer a salvo de los peligros que la amenazaban. Si el primitivo depositaba su alma en su tótem, él mismo se volvía invulnerable y desde luego se guardaba de hacer daño al portador de su alma. Aquí no puedo evitar hacer la referencia a los horrocruxes de Harry Potter. Los horrocruxes son objetos en los cuales Lord Voldemort deposita pedazos de su alma, y en la medida en la que el horrocrux esté a salvo, su alma va a estar a salvo, no va a morir, se hace inmortal. Continúa el texto. Y como no sabía qué individuo de esa especie animal era el portador de la suya, nada más natural que respetara a toda la especie. ¡Wow! El propio Fraser abandonó más tarde esta derivación del totemismo a partir de la creencia en el alma. Cuando se hubo familiarizado con las observaciones de Spencer y Guillen, formuló aquella otra teoría sociológica sobre el totemismo, comunicada líneas antes por nosotros, pero halló que el motivo del cual se la derivaba era demasiado, entre comillas, acorde a la ratio, y que había presupuesto una organización social demasiado compleja para que fuera lícito llamarla primitiva. Nota 22. Es improbable que una comunidad de salvajes parcele en sectores deliberadamente el reino de la naturaleza, asigne a cada sector a un determinado grupo de magos y ordene a todos los grupos realizar sus actos mágicos y entramar sus hechizos para el bien común. Fraser, 1910. Regresamos al texto. Entonces, las sociedades mágicas cooperativas le parecieron unos frutos tardíos antes que los gérmenes del totemismo. Por eso, tras estas formaciones, buscó un factor más simple, una superstición primitiva, de la cual derivar la génesis de aquel, y la halló en la curiosa teoría de los Arunta sobre la concepción. Según ya consignamos, los Arunta suprimen el nexo entre la concepción, es decir, dar a luz a un niño, y el acto sexual. Cuando una mujer se siente madre, es porque en ese instante ha penetrado en su vientre uno de los espíritus al acecho de renacimiento desde la sede de espíritus más cercana, y ella lo parirá como hijo. ¡Guau! Ese niño tendrá el mismo tótem que todos los espíritus del lugar señalado. Esta teoría de la concepción no puede explicar el totemismo, puesto que presupone al tótem, pero si uno retrocede un paso y se aviene a suponer que la mujer originariamente creía que el animal, la planta, la piedra, el objeto que ocupaba su fantasía en el momento en que por primera vez se sintió madre, de hecho había penetrado en ella y luego lo pariría en forma humana. La identidad de un hombre con su tótem estaría fundada realmente por la creencia de la madre y todos los otros mandamientos totémicos, con excepción de la exogamia, se derivarían de ahí con facilidad. Ese hombre se rehusaría a comer de ese animal o planta, porque se comería a sí mismo, pero en ocasiones y de un modo solemne se vería movido a comer de su tótem, porque ello reforzaría su identificación con él.
que es lo esencial del totemismo. Observaciones de Rivers, 1907, entre los nativos de las islas Banks, parecen probar la identificación directa de los hombres con su tótem, basándose en una teoría semejante respecto de la concepción. Al respecto de los Banks, citado por Fraser en 1910. Así, la fuente última del totemismo sería la ignorancia de los salvajes acerca del proceso por el cual hombres y animales reproducen su especie, y en particular acerca del papel que desempeña el macho en la fecundación. Wow. Estoy dejándome impactar por el texto. Ah, ¿qué es ser hombre? Pero, continuamos con el texto. Esa ignorancia tiene que verse facilitada por el prolongado intervalo que transcurre entre el acto de fecundación y el nacimiento del hijo, o el registro de sus primeros movimientos. Por eso el totemismo es una creación del espíritu femenino, no del masculino. ¡Ah! Los antojos, sick fancies, de la mujer grávida son sus raíces. Perdón, me he quedado impactado. Estamos ya finalizando la página 120. Este pequeñito está revolcándose en mi diván. ¿Verdad que sí, lobo? Arr. ¿Tú eres mi tótem? Sí. Arr, arr, arr. Soy del clan del Terry. Del terrible Terry. ¡Uy! ¡Uy! Arr. Bueno, después de esta frase, repito, el totemismo es una creación del espíritu femenino, no del masculino. Los antojos de la mujer embarazada son sus raíces. Viene una frase en inglés. En verdad, todo lo que impactará a una mujer en este misterioso momento de su vida, en que por primera vez se sabe madre, podría fácilmente ser identificado por ella con el niño en su vientre. Tales caprichos maternos, tan naturales y en apariencia tan universales, parecen estar en la raíz del totemismo. Ah, y lo está diciendo Fraser, no Freud. Fraser, 1910. La principal objeción a esta tercera teoría fraseriana es la misma ya presentada a la segunda, la sociológica. Los Arunta parecen hallarse muy distantes de los orígenes del totemismo. No es probable que su desmentida de la paternidad se base en una ignorancia primitiva. Sí, eso yo también lo creo. En muchos aspectos ellos mismos conocen la herencia paterna. Va a ser inevitable que los hijos se parezcan a su padre. Aparentemente sacrificaron la paternidad a una suerte de especulación destinada a honrar a los espíritus ancestrales. Nota 24, pero voy a continuar. Si consagran como teoría universal el mito de la Inmaculada Concepción, oh, no es lícito atribuirles mayor ignorancia sobre las condiciones de la reproducción que a los pueblos de la antigüedad en la época en que nacieron los mitos cristianos. Nota 24. Esa creencia, dice Lang,
Esa creencia es una filosofía que dista de ser primitiva. Ah, Lang, 1905. Otra teoría psicológica sobre el origen del totemismo es la formulada por el holandés G. A. Wilken, 1884. Establece un enlace entre el totemismo y la transmigración de almas. Lo que sigue está entre comillas, es la cita de Wilken. El animal al que, según la creencia general, pasaban las almas de los muertos, se convertía en pariente consanguíneo, antepasado, y se lo veneraba como tal. Nota 25, citado por Fraser en 1910. Pero la transmigración de almas a los animales más parece derivada del totemismo que a la inversa. Es decir, también viene del totemismo. O al menos parece ser derivada del totemismo. Otra teoría sobre el totemismo es la sustentada por los destacados etnólogos norteamericanos Franz Boas, C. Hiltot y otros. Parte de observaciones hechas en tribus totemistas de indios norteamericanos, y asevera que el tótem fue en su origen el espíritu guardián de un antepasado, que él adquirió a través de un sueño y luego transmitió por herencia a sus descendientes. Ya sabemos cuántas dificultades ofrece derivar al totemismo de la herencia de un individuo. Además, las observaciones australianas en modo alguno abonarían la reconducción del tótem al espíritu guardián, Fraser 1910. Para la última de las teorías psicológicas, la formulada por Wundt, 1912, dos hechos son los decisivos. El primero, el objeto totémico originario y el más difundido de manera permanente es el animal. El segundo, a su vez, entre los animales totémicos, los más originarios son los animales alma. Los animales alma, como pájaros, serpientes, lagartijas, ratones, en virtud de su rápida movilidad, su vuelo por el aire y otras propiedades que asombran y atemorizan, se prestan para que se los discierna como los portadores del alma que han abandonado el cuerpo. Perdonen, es que esto es importante también. Es una manifestación del deseo. Continúa el texto. El animal totémico es un retoño de las transmigraciones del alma soplo al animal. De este modo, para Wundt, el totemismo desemboca de manera inmediata en la creencia en las almas o animismo. Fin de el origen del totemismo. Vamos a dejarlo así. El inciso B y C son dos al mismo tiempo. No sé entonces para qué hacer A, B y C, si pudo haber dejado A y B, pero ok. Así lo quiso usted, doctor Freud. Yo ya estoy casi durmiéndome, pero no por aburrido, porque estoy cansado. Ciertamente estoy muy cansado porque han sido días muy pesados para mí. No sé si dormí este día como 4 o 5 horas, pero bueno. Finalizamos, estamos ahorita en la página 122. Vamos a entonces dividir este abordaje en dos textos. Yo estoy en las últimas y tengo un largo día por delante. Cuídense mucho, nos estamos viendo para la segunda parte de El retorno del animismo en la infancia. Bye.